Los araucanos. La historia ha señalado a los araucanos como arquetipo en número y calidad de la raza indígena de Chile. Los españoles bautizaron con el nombre de araucanos a las tribus que poblaban la región al sur del Biobío. ¿Acaso derivaron este nombre de Auca, voz peruana que quiere decir libre, o bien de Raco, que significa agua de greda? Con esta palabra fue designado el lugar en que se levantó el primer fuerte español, lado izquierdo o sur del río Bío, el fuerte de Arauco. Los araucanos mantienen como carácter distintivo de la raza el ser membrudos, bien proporcionados, de rostro redondo, de frente pequeña, nariz algo roma, ojos pequeños y penetrantes, anchos de pecho y espalda, tez aceitunada, con tendencia al color rojo en algunos casos, cabello negro, lacio y grueso, y en las mujeres muy largo. En cuanto a su lengua, se ha dicho, su manera de hablar o lengua es realmente admirable por su armónica construcción. No hay en ella ni un solo verbo defectivo ni irregular. Usa frecuentemente del participio y, como en el latín, tiene todos los tiempos, la voz activa y la pasiva. Los casos se forman posponiendo partículas y los tiempos y modos interponiéndolas. De cada verbo con partículas pospuestas, antepuestas o interpuestas se forman otros 40 o 50 verbos más. Así, el un es el verbo dar. La partícula pa traduce la acción y uniendo el verbo, la partícula resulta la palabra elupa, que significa venir a dar. Su civilización y costumbres. No se ha establecido claramente si la civilización araucana es autóctona o, como en otras tribus de América del Sur, ha sido influida por la raza polinesia. Los araucanos conocían la agricultura en forma rudimentaria. Sin embargo, sabían construir a modo de acequias convenientemente dispuestas para el regadío, sembrar y abonar los campos de cultivo, obteniendo entre otros productos de la tierra maíz y patatas. Completaban su alimentación con la caza y la pesca. Araucanos: cultrún, utensilios, cestería, boleadoras, embarcación de cuero para la pesca. En cuanto a su industria, trabajaban el oro, la plata y el cobre. Sabían fundir estos minerales y fabricar con ellos diversos objetos. Obtenían un brebaje, especie de licor fermentado de poderosa acción embriagadora. Tejían la lana para sus vestidos y finas mantas, teñidas luego de carmesí, azul y amarillo y otros colores. La cerámica era tosca y de pobre decoración. Consistía ella en vasos, tinajas y cachivaches de arcilla roja. Para el uso ordinario y manual de los objetos domésticos se servían por lo general de la madera. El comercio. El comercio de los araucanos se circunscribía al intercambio con los pueblos o tribus vecinas de sus tejidos, cueros, objetos de plata trabajada y plumas de avestruz. Arquitectura. Puede decirse que su arquitectura se reducía a las casas donde moraban, llamadas rucas. Eran construidas con maderas y cubiertas de barro y ramaje, generalmente a dos pendientes, conteniendo la mayor parte de ellas puertas y ventanas. Música. Como música, empleaban una especie de tambor muy parecido al birmano y flautas de caña con 2 o 3 agujeros circulares en una misma dirección, que empleaban para acompañar sus danzas y pantomimas. Como desconocían por completo la escritura, se valían de ramales de cuerdas con diversos nudos de diferente color para recordar hechos y acontecimientos que consideraban importantes. Tradiciones musicales. El gran musicólogo chileno don Carlos Lavín es autor, entre otras valiosas aportaciones a nuestra historia musical y folclórica, de un acucioso estudio sobre el panorama musical en nuestro país. Dice el señor Lavín que, en general, las manifestaciones originales de las progenies indias no pudieron subsistir para el régimen de conquista y opresión que les impusieron los gobernadores incaicos, y antes de la llegada de los españoles, las tribus sojuzgadas habían renunciado a todo alarde de espiritualidad o de mera personalidad. No así pasó con los araucanos, la estirpe invicta que se hizo reconocer su independencia y se encerró en sus lares atesorando sus escasas tradiciones culturales. Está en Chile
tomando en cuenta la inmensa área de diseminación de esta raza en ambos lados de la cordillera de los Andes, el foco de mayor evolución cultural, el cual, si no es el que más sorprende, es el que posee mayores recursos. Es también la región boroana, vecina a la ciudad de Temuco, donde se cultiva una escuela de canto muy extraña con bruscos pasos de la voz natural a la de falsete en forma de cauda sonora. En sus características más salientes, el sistema musical de los indios de Boroa reúne las mayores y más gráciles adquisiciones del arte de los indios tehuelches, pehuenches, mapuches, picunches, moluches, huilliches, los tres últimos del suelo chileno, y otros subtipos de esa gran raza guerrera. Practican la música instrumental en conjuntos y solos, usando una caña del tipo trompa-trompeta sin curvar, llamada trutruca, un timbal, tambor, también muy primitivo, denominado cultrún, y una guimbarda, birimbao, que ellos llaman trompe. Emplean asimismo elementales pífanos, cuernos, silbatos y conchas percutantes y otros ejemplares de rudimentaria organografía. Bien definida es, en cambio, la distinción de sus aires vocales en cantos para mujeres, lamecán, y cantos para hombres, neneulum, con el acento y letra que es fácil calcular para cada rango. Los demás aires son genéricos en general y se refieren a escenas de la vida social, los trabajos, las fiestas tribales y los cantos infantiles, usándolos muchas veces con danzas características. La vestimenta. Los hombres vestían con el llamado poncho, especie de sayo o capote sin mangas y con una abertura por donde se saca la cabeza. Las mujeres usaban el choni o túnica que les cubría todo el cuerpo, adornándose con pulseras de plata, collares, plumas y desmesurados pendientes. Llevaban en la espalda a sus hijos atados sobre un sostén de madera. Los hombres gustaban permanecer lampiños, de modo que con una especie de tenacillas se arrancaban los pelos que salían de su barba. Tales tenacillas las llevaban constantemente pendientes de su cuello. El saludo era la palabra mari-mari, si se trataba de dos amigos. En el caso de ser ambos guerreros, se enlazaban las manos, demostrándose su odio o antipatía, extendiendo uno a otro la mano sobre su cara. Entre ellos se llamaban auca, que quiere decir rebelde. Don Luis Galdames describe de este modo la vestimenta del araucano. Su vestido era ligero. Algunas telas de lana y pieles de animales como guanacos, zorros y leones, varias cortezas vegetales y ciertos tejidos de paja constituían todo su ajuar. Los brazos, las piernas de la rodilla hacia abajo y los pies quedaban siempre en descubierto. La cabeza solía cubrírsela con alguna piel de animal o adornársela con plumas, así como también solía pintarse la cara de rayas negras y rojas con tinturas extraídas de algunos árboles. El traje tenía la forma de una camisa sin mangas, compuesta de dos piezas, una delantera y otra trasera, que unían por los costados y sobre los hombros cordones de lana o tiras de cuero, corriones. Lo llamaban chamal y era usado por hombres y mujeres. Posteriormente, cuando ya usaron tejidos de lana, los hombres se cruzaban el chamal entre las piernas y lo ataban a la cintura. Así se llamó chiripá. Por su parte, las mujeres apretaban el chamal a la cintura con una correa o cinturón y se colocaban una amplia mantilla cuadrada encima de los hombros. En la cabeza, en el cuello y en los brazos se ponían también adornos a modo de cintillos, collares y pulseras. Consistían esos objetos en sartas, bien en conchitas y caracoles marinos, las chaquiras, bien de piedrecitas menudas y verdosas, las llancas. Rasgos de esa vestimenta conservan aún hoy los últimos representantes de aquel pueblo.
Describiendo al araucano, dice Alonso de Ercilla: son de gestos robustos, desbarbados, bien formados los cuerpos y crecidos, espaldas grandes, pechos levantados, recios miembros de nervios bien fornidos, ágiles, desenvueltos, alentados, animosos, valientes, atrevidos, duros en el trabajo y sufridores de fríos mortales, hambres y calores. No ha habido rey jamás que sujetase esta soberbia gente liberada, ni extranjera nación que se jactase de haber dado en sus términos pisada, ni comarcana tierra que se osase mover en contra y levantar espada. Siempre fue exenta, indómita, temida, de leyes libre y de cerviz erguida. Eusebio Lillo hace la siguiente descripción de un jefe indio. Lleva en su cuerpo arrogante el amplio manto flotante y el extraño chiripá, y parece el sol naciente, el traililonco en su frente, una diadema real. Así describe un jefe indio. Lleva en su cuerpo arrogante el amplio manto flotante y el extraño chiripá, y parece el sol naciente, el traililonco en su frente, una diadema real. Poligamia. El araucano poseía, tiempo pasado, el número de mujeres que podía pagar y darle mantenimiento. Por lo general eran estas 4 o 6. Sin embargo, la primera tenía un rango superior entre sus iguales. Las otras le obedecían con respeto. Algunos caciques contaban hasta 20 mujeres de su pertenencia. La suerte de los pobres era distinta, ya que necesariamente eran monógamos, al paso que los demasiado pobres o indigentes no tenían mujer. Las cabañas en que vivían agrupados no pasaban comúnmente de 50, de las cuales 2 o 3 eran ocupadas por el jefe. Las otras eran habitadas por miembros de la familia y algunos sin parentesco que vivían como aliados, servidores, prisioneros y desertores que daban un carácter más importante al jefe. A cierta distancia de este grupo se levantaban otros poblados que se denominaban rehue. El matrimonio.